Atención, lo que vas a descubrir en este video puede cambiar la forma en que ves el mundo para siempre. Estamos viviendo en tiempos críticos y algo increíblemente oscuro se está apoderando de la humanidad justo antes de la segunda venida de Cristo. ¿Sabías que hay 9 pecados que van a dominar el mundo y que muy pocos están preparados para enfrentar? Lo que te voy a revelar no es teoría ni ficción, es la realidad bíblica que ya está ocurriendo frente a nuestros ojos. ¿Quieres saber cuáles son esos pecados y cómo evitar caer en sus trampas? Quédate hasta el final porque cada detalle es vital para tu vida espiritual. Ignorar esta advertencia podría costarte más de lo que imaginas. Pero antes de entrar en todo esto, te pido que hagas algo muy rápido. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video que fortalezca tu fe y te prepare para los tiempos que vienen. Ahora sí, empecemos con esta revelación que pocos se atreven a contar. Pecado número 1. Amor frío. Prepárate porque lo que vamos a hablar ahora es algo que está pasando frente a nuestros ojos y muchos ni siquiera lo notan. El primer pecado que dominará al mundo antes de la segunda venida de Cristo es el amor frío. ¿Alguna vez has sentido que las personas ya no se preocupan unas por otras como antes? Eso no es casualidad. Jesús ya nos advirtió de esto en Mateo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto ya es una realidad de nuestras calles, hogares y hasta en las iglesias. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas ves que prefieren ignorar el sufrimiento ajeno o que ya no se conmueven ante las tragedias? Las noticias muestran violencia, corrupción y egoísmo, y ya ni nos sorprende. Este enfriamiento del amor se manifiesta en la indiferencia. Antes, era normal que los vecinos se ayudaran entre sí, pero ahora muchos ni siquiera conocen al que vive al lado. El egoísmo ha reemplazado la compasión. Este pecado no solamente afecta a la vida social, sino que también se infiltra en las relaciones más cercanas. Hay matrimonios donde ya no existe el respeto ni la empatía. Padres e hijos que ya no se comunican con amor, solo con gritos o indiferencia. Esto es el cumplimiento exacto de 2 Timoteo 3, versículos 1 al 3, donde se nos advierte sobre los tiempos peligrosos, cuando los hombres serán amadores de sí mismos y sin afecto natural. Ahora, piensa en la iglesia. ¿Cuántos creyentes han perdido la pasión por Dios y por el prójimo? Muchos asisten a los cultos por costumbre, pero sus corazones están fríos, vacíos, sin fuego. Ya no hay lágrimas en las oraciones, ni hambre por la palabra. Esto es grave porque Apocalipsis 2, versículo 4, nos recuerda que Jesús reprendió a la iglesia de Éfeso por haber dejado su primer amor. Quiero que reflexiones en esto. ¿Has notado que tu propio corazón también se ha enfriado? ¿Cuándo fue la última vez que oraste con lágrimas por alguien más? No es casualidad que estés escuchando este mensaje hoy. Dios te está despertando. Este es un llamado urgente a que examines tu corazón. Comenta aquí abajo, ¿sientes que el amor en la sociedad está enfriándose? ¿Cómo has visto esto en tu día a día? Quiero leer tu experiencia. Y presta mucha atención porque lo que viene a continuación va aún más profundo. Este primer pecado ya es devastador, pero el segundo es aún más peligroso, porque contamina la fe desde adentro, disfrazado de espiritualidad. Pecado número 2. Apostasías y doctrinas falsas. Atención porque lo que vas a escuchar ahora es una de las trampas más sutiles y peligrosas que están arrastrando a millones al error. El segundo pecado que dominará el mundo antes de la segunda venida de Cristo es la apostasía y las doctrinas falsas. Hoy, predicadores no anuncian la verdad completa, sino mensajes diluidos, diseñados para complacer y no para transformar. La Biblia ya nos advirtió de esto en 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Cada vez es más común encontrar iglesias donde todo gira en torno a la prosperidad, el éxito y las emociones, pero se evita hablar del pecado, del arrepentimiento o del juicio eterno. Muchos líderes prefieren hablar de bendiciones materiales para mantener sus auditorios llenos. Pero Jesús dijo en Mateo 7, versículo 15, «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces».
El peligro es real y está dentro de las mismas iglesias. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has escuchado enseñanzas que prometen una vida sin problemas si sigues a Dios? Pero la Biblia nunca nos prometió eso. De hecho, Jesús dijo en Juan 16, versículo 33, «En el mundo tendréis aflicción». Las falsas doctrinas alimentan un cristianismo superficial, donde la cruz, el sacrificio y la obediencia son palabras incómodas que se evitan a toda costa. La apostasía también se presenta cuando las personas abandonan la fe que un día confesaron. Muchos, decepcionados por no recibir lo que esperaban, se alejan de Dios, revelando que su fe estaba fundamentada en beneficios y no en la verdad. 1 Timoteo 4, versículo 1 es claro. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esto ya está ocurriendo y se acelerará aún más. Ahora te pregunto, ¿qué tipo de mensajes estás consumiendo? ¿Estás buscando predicaciones que confronten tu pecado o solo las que te hacen sentir bien? Reflexiona con sinceridad, porque la salud espiritual de tu alma depende de esto. Comenta aquí abajo, ¿crees que hoy hay más iglesias predicando verdades incómodas o solo mensajes agradables? ¿Qué has visto tú? Tus palabras pueden abrirle los ojos a otros. Pero no te vayas, porque en el siguiente punto vamos a hablar de algo que está conectadísimo con lo que acabamos de ver. Un pecado que traerá mucho dolor y lágrimas a los fieles verdaderos. Pecado número 3. Persecuciones y sufrimiento. Lo que vamos a revelar ahora puede incomodar a muchos, pero es necesario hablarlo con claridad. El tercer pecado que dominará el mundo antes de la segunda venida de Cristo es la persecución y el sufrimiento contra los verdaderos creyentes. Muchos piensan que la persecución es cosa del pasado o algo que solo ocurre en lugares lejanos, pero la verdad es que ya se está extendiendo en todo el mundo. Jesús fue claro en Mateo 10, versículo 22, «Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre». Cada vez es más evidente cómo la sociedad rechaza los valores cristianos. Lo que antes era considerado moral, hoy es visto como intolerancia. Las personas que defienden la verdad bíblica son tildadas de fanáticas, retrógradas o extremistas. En algunos países ya hay leyes que censuran la predicación de ciertos mensajes. Esta presión social y en algunos casos legal es solo el comienzo de lo que vendrá. Hay cristianos que han perdido sus empleos, sus amistades e incluso sus familias por mantenerse firmes en la fe. Este sufrimiento no siempre es físico, pero sí emocional y espiritual. Jesús nos advirtió en Juan 15, versículo 20, «Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». La persecución es parte del camino del verdadero discípulo, aunque muchos hoy no quieran aceptarlo. Tal vez tú mismo ya hayas experimentado esto. ¿Alguna vez alguien se ha burlado de ti por creer en Dios? ¿Has perdido amistades por defender la verdad? Estos son pequeños reflejos de un escenario que se intensificará. La palabra dice en 2 Timoteo 3, versículo 12, «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús». Vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No es opcional, es un hecho bíblico. Pero aquí es donde muchos fallan. Ante la persecución, algunos abandonan la fe. Por eso es tan importante fortalecer tu vida espiritual ahora. Dedica tiempo diario a la oración y la lectura de la Biblia. Rodéate de hermanos firmes en la fe que te animen a seguir adelante. Recuerda que Dios siempre recompensa a los que le son fieles, aún en medio del dolor. Quédate conmigo, porque lo que viene después está íntimamente ligado a esta persecución. Y no solo afecta a la iglesia, sino también al corazón humano en general. Prepárate, porque el siguiente pecado es uno de los más seductores y peligrosos de todos. Pecado número 4. Materialismo. Presta mucha atención porque ahora vamos a hablar de uno de los pecados más peligrosos y sutiles que ya está dominando millones de corazones en todo el mundo. El cuarto pecado que gobernará antes de la segunda venida de Cristo es el materialismo. Vivimos en una era donde el valor de las personas se mide por lo que poseen y no por lo que son. Jesús advirtió claramente en Lucas 12, versículo 15, «Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Mira las redes sociales, los anuncios, la televisión.
Todo te dice que necesitas tener más para ser feliz. Desde autos de lujo hasta teléfonos de última generación, el sistema promueve la codicia como si fuera algo normal. Pero esta obsesión por el dinero y los bienes lleva al alma a la ruina. 1 Timoteo 6, versículo 10 lo dice sin rodeos. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero en sí, sino el amor a él. Y aquí es donde muchos caen sin darse cuenta. No es necesario ser millonario para estar atrapado en el materialismo. Hay personas que, aunque tienen poco, dedican toda su mente y corazón a más. Piensan que su felicidad depende de una cuenta bancaria más grande. Este deseo insaciable los aleja de Dios y los vuelve esclavos de sus propios anhelos. Jesús lo dijo en Mateo 6, versículo 24. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Quiero que pienses en esto. ¿Cuánto tiempo dedicas a buscar cosas materiales y cuánto tiempo dedicas a Dios? Hay quienes pasan horas pensando en negocios, inversiones y compras, pero apenas oran o leen la Biblia. Esto es materialismo disfrazado de responsabilidad. Dios quiere que seamos sabios en lo económico, ¿sí? Pero nunca que pongamos el dinero como prioridad en nuestro corazón. Si sientes que el materialismo ya te está atrapando, comienza hoy mismo a cambiar. Sé generoso con los necesitados, limita el tiempo que pasas consumiendo publicidad y enfócate en lo eterno. Recuerda lo que dice Mateo 6, versículos 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. La verdadera riqueza está en aquello que no se puede comprar con dinero. No te vayas, porque el siguiente pecado es tan cruel como este, pero se oculta bajo un disfraz aún más sutil. Si el materialismo destruye silenciosamente el alma, lo que veremos ahora arranca la compasión y la justicia del corazón humano. Pecado número 5. Falta de compasión y justicia. Ahora vamos a tocar un punto que, aunque muchos intentan ignorarlo, ya está contaminando todos los niveles de la sociedad. El quinto pecado que dominará al mundo antes de la segunda venida de Cristo es la falta de compasión y justicia. ¿Sabías que uno de los mayores dolores del corazón de Dios es ver cómo la humanidad se vuelve insensible al sufrimiento ajeno? Proverbios 21:13 nos advierte, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Vivimos en un tiempo donde la indiferencia es común. Las personas ven a otras sufrir y prefieren mirar hacia otro lado. Como si no fuera su problema. Las noticias muestran injusticias todos los días, corrupción, abusos, violencia, y la mayoría solo lo observa como si fuera un espectáculo. Isaías 1, versículo 17 dice claramente, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Pero ¿quién está haciendo esto hoy? Esto también ocurre en cosas cotidianas. Por ejemplo, cuando alguien es humillado en público, muchos prefieren grabarlo en su teléfono en lugar de defender al oprimido. O cuando ven a una persona necesitada en la calle, prefieren acelerar el paso o cambiar de acera. Esta actitud muestra la ausencia de compasión genuina, algo que Jesús condenó severamente en la parábola del buen samaritano, Lucas 10, versículos 30 al 37. Y no se trata solo de ayudar materialmente. La falta de compasión también se nota cuando las personas juzgan sin conocer la historia de alguien, o cuando critican en lugar de orar por los demás. La justicia de Dios no se basa solo en castigar al malvado, sino en defender al débil y al inocente. Miqueas 6, versículo 8 nos lo recuerda. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora te pregunto con sinceridad, ¿has notado cómo la compasión está desapareciendo en la sociedad? ¿Y en tu propia vida? Reflexiona sobre esto y comenta aquí abajo. ¿Qué situaciones de injusticia o falta de compasión te han impactado más últimamente? Tus palabras pueden despertar la conciencia de alguien más que lo necesite. Quédate muy atento, porque lo que viene en el siguiente tema está profundamente conectado con esta dureza de corazón, un pecado que manipula mentes, distorsiona la verdad y atrapa a multitudes en sus redes, muchas veces sin que lo noten. Pecado número 6, engaño y manipulación. Ahora prepárate para abrir los ojos, porque lo que vamos a ver aquí está ocurriendo a una velocidad alarmante. El sexto pecado que dominará el mundo antes de la segunda venida de Cristo es el engaño y la manipulación. Cada día es más difícil distinguir entre la verdad y la mentira, y esto no es casualidad. Jesús advirtió en Mateo 24, versículo 24,
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hoy, vivimos en un mundo donde las personas creen más en lo que ven en redes sociales que en la Biblia. Las fake news, las conspiraciones y las ideologías distorsionadas se esparcen como fuego, manipulando las emociones y la fe de muchos. Lo más peligroso es que estas mentiras muchas veces vienen disfrazadas de amor, tolerancia y justicia, pero en realidad llevan a la oscuridad. 2 Corintios 11 versículo 14 nos recuerda, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El engaño no siempre es tan evidente. Muchas veces se presenta en pequeñas distorsiones, en enseñanzas que parecen bíblicas pero están vacías de verdad. Por ejemplo, hay quienes enseñan que Dios quiere que siempre seas feliz, sin importar lo que hagas, pero la Biblia jamás aprueba el pecado, aunque sea placentero. Isaías 5 versículo 20 dice, «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo». Un ejemplo claro de esto es cómo algunos movimientos promueven ideologías contrarias al diseño de Dios, pero las disfrazan de libertad o progreso. Muchos creyentes, por no profundizar en la palabra, terminan aceptando estas mentiras. Por eso, es crucial volver al estudio profundo de las Escrituras y pedir discernimiento al Espíritu Santo. Salmos 119, versículo 105 nos recuerda, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces te has dejado influenciar por algo que luego descubriste que era falso? ¿Cómo puedes protegerte mejor de estos engaños? Reflexiona y comenta aquí abajo, ¿qué crees que es lo más peligroso de la manipulación en estos tiempos? Tu experiencia puede ayudar a otros a abrir los ojos. Y mantente muy atento porque el siguiente pecado está íntimamente ligado a este ambiente de engaño. Es un pecado silencioso, que se infiltra poco a poco, llevándonos a bajar la guardia sin darnos cuenta. Pecado número 7. Falta de vigilancia. Ahora, vamos a adentrarnos en un pecado que, aunque parece inofensivo al principio, tiene un poder devastador. El séptimo pecado que dominará el mundo antes de la segunda venida de Cristo es la falta de vigilancia. Jesús fue claro en repetidas ocasiones al advertirnos que veláramos y oráramos, porque el enemigo no duerme. En Mateo 26, versículo 41, él dijo, «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Vivimos en un tiempo donde la distracción es la norma. Las personas pasan horas consumidas en redes sociales, series, entretenimiento y placeres temporales, mientras descuidan su vida espiritual. El enemigo aprovecha este descuido para sembrar pecado y desánimo. 1 Pedro 5, versículo 8 advierte, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Esta falta de vigilancia también se ve en la manera en que muchos han dejado de orar y de estudiar la Biblia. Antes, era común ver personas orando fervientemente en las madrugadas o ayunando con sinceridad. Pero ahora esas prácticas parecen anticuadas. Sin embargo, la falta de disciplina espiritual deja al creyente expuesto y vulnerable, como una casa sin puertas ni ventanas. Te pregunto con sinceridad, ¿cuándo fue la última vez que hiciste un ayuno verdadero? ¿Cuándo fue la última noche que pasaste orando, clamando a Dios por tu familia, por tu nación o por tu propia alma? Muchos han cambiado esas vigilias por horas de entretenimiento. Jesús dijo en Marcos 13, versículo 33, «Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo». El descuido espiritual puede costar muy caro. Si has notado que tu vida espiritual está adormecida, hoy es el momento de despertar. Apaga el celular por un momento. Busca un lugar a solas y ora con sinceridad. Comienza poco a poco, pero con constancia. Lee la palabra, aunque sea un capítulo al día, y verás cómo tu discernimiento espiritual se afila. No ignores esta advertencia, porque la falta de vigilancia es la puerta de entrada para muchos otros pecados. Quédate atento, porque el siguiente pecado es aún más peligroso y sutil. Es una trampa mental que atrapa a millones, llevándolos a rechazar la fe de raíz, sin siquiera darse cuenta de ello. Pecado número 8. Escepticismo y descreencia. Lo que estás a punto de descubrir ahora es uno de los pecados más letales, porque no ataca el cuerpo, ni siquiera las emociones. Ataca directamente la fe.
El octavo pecado que dominará al mundo antes de la segunda venida de Cristo es el escepticismo y la descreencia. La Biblia ya nos advirtió que, en los últimos tiempos, muchos se burlarían de la fe. En 2 Pedro 3, versículos 3 y 4 está escrito: «Vendrán en los postreros días burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento?». Hoy vivimos en una época donde la ciencia, la tecnología y la autosuficiencia humana han reemplazado a Dios en el corazón de muchos. Las personas creen más en teorías humanas que en la palabra eterna. Algunos incluso se burlan abiertamente de los que creen en la segunda venida de Cristo, diciendo que es un cuento o una fantasía. Pero Jesús advirtió sobre este escepticismo en Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El escepticismo no siempre se presenta como una negación directa. A veces se disfraza de dudas razonables, de preguntas aparentemente inocentes. Algunos dicen: ¿será que Dios realmente existe? ¿O y si la Biblia no es totalmente confiable? Estas semillas de duda, si no se arrancan a tiempo, pueden destruir la fe por completo. Santiago 1:6 nos advierte que el que duda es como la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Tal vez tú mismo ya has sentido estas dudas. Quizá te preguntaste alguna vez: ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? ¿O será que realmente Jesús volverá? No te condenes por sentir eso, pero tampoco ignores esas dudas. El remedio es profundizar en la palabra, rodearte de creyentes firmes y orar pidiendo fe, como en Marcos 9, versículo 24, donde un hombre clamó: «Creo, ayuda mi incredulidad». Hoy te invito a reflexionar. ¿Has dejado que el escepticismo enfríe tu fe? ¿Cuáles son las dudas que más te han afectado últimamente? Sé valiente y comenta aquí abajo. ¿Qué haces tú para vencer las dudas cuando atacan tu mente? Tu testimonio puede fortalecer a otros que están luchando en silencio. Permanece atento, porque el pecado que veremos a continuación es la consecuencia natural de un mundo lleno de incredulidad. Un pecado que rompe familias, destruye iglesias y arrastra multitudes hacia el caos absoluto. Pecado número 9. Conflictos y divisiones. Ahora presta mucha atención, porque lo que vamos a hablar aquí no solo afecta al mundo en general, sino también a la iglesia y a las familias. El noveno pecado que dominará el mundo antes de la segunda venida de Cristo es el de los conflictos y divisiones. Jesús mismo nos advirtió que esto sería inevitable. En Mateo 24, versículo 10, está escrito: «Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán». Vivimos en una sociedad cada vez más polarizada. Las personas ya no dialogan, solo discuten y atacan. Las redes sociales son un campo de batalla, donde cualquier opinión contraria es motivo de insultos, cancelaciones y enemistades. Incluso en las familias, vemos padres e hijos distanciados, matrimonios rotos, hermanos que no se hablan. Todo esto es evidencia clara del espíritu de división que está gobernando. Pero lo más preocupante es cuando esta división entra en la iglesia. Hoy hay congregaciones divididas por doctrinas secundarias, por egos, por liderazgo o incluso por cuestiones políticas. Gálatas 5, versículo 15, lo advierte claramente: «Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros». El enemigo sabe que un pueblo dividido es un pueblo débil. Quiero que pienses en algo. ¿Cuántas relaciones han sido destruidas por malentendidos que nunca se resolvieron? ¿Cuántos amigos has perdido porque ninguno quiso humillarse primero? La Biblia nos llama a ser pacificadores, no provocadores. Romanos 12, versículo 18 nos dice: «Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres». Sin embargo, muchos prefieren tener la razón antes que tener paz. Si tú has sido víctima o causante de una división, hoy es momento de actuar. Ora por humildad. Busca restaurar esas relaciones, pide perdón si es necesario y decide no alimentar el fuego de la contienda. La unidad no es algo automático, es una lucha diaria que requiere amor y sacrificio. Recuerda que Jesús dijo en Mateo 5, versículo 9, «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Quédate conmigo porque lo que veremos a continuación es lo más importante de todo este mensaje. Después de analizar estos 9 pecados que están dominando el mundo, llegó el momento de recibir el llamado más urgente que todo verdadero creyente debe escuchar y seguir: obedecer. Presta mucha atención, porque este mensaje es vital para todos los que profesan la fe en Cristo. Después de ver cómo estos 10 pecados están dominando el mundo, llega el momento del llamado más urgente y necesario: vigilad
y orad para estar preparados para el gran día. Jesús mismo nos lo ordenó en Marcos 13, versículo 33. Velad pues, porque no sabéis cuándo será el tiempo. La iglesia no puede permitirse el lujo de dormir espiritualmente. Vivimos en tiempos peligrosos, donde la tentación y la persecución acechan constantemente. Por eso, la vigilancia espiritual no es una opción, sino una necesidad. Primera Tesalonicenses 5, versículo 6, dice: Así que, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Estar alerta significa mantener una relación viva con Dios, fortalecida por la oración y la palabra. Orar no es solo pedir, sino también escuchar la voz de Dios y alinearnos a su voluntad. La oración es nuestra arma poderosa contra las fuerzas del mal. Santiago 5, versículo 16 nos anima: la oración eficaz del justo puede mucho. Y no solo debemos orar por nosotros, sino también por la iglesia, por nuestras familias y por el mundo que se aleja cada día más de la verdad. Además, la vigilancia implica vivir en santidad y obediencia. No basta con saber que el mundo está en decadencia, debemos actuar diferente. Romanos 13:11 nos recuerda: ahora es tiempo de despertaros del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios y prepararnos para el encuentro glorioso. Te invito a que hoy mismo tomes esta decisión: fortalecer tu vida espiritual, orar más, leer la Biblia con dedicación y estar atento a las señales de los tiempos. No dejes para mañana lo que tu alma necesita hoy. ¿Estás dispuesto a velar y orar con constancia? Comenta aquí abajo, ¿qué pasos vas a tomar para estar listo cuando llegue el gran día? Y no olvides, la preparación es personal, pero también colectiva. Apoya a tu iglesia, comparte la palabra, anima a tus hermanos. El día de Cristo puede llegar en cualquier momento, y solo los vigilantes estarán preparados para recibirlo con gozo. Después de conocer estos 9 pecados que dominarán el mundo antes de la segunda venida de Cristo, queda claro que no podemos quedarnos dormidos ni indiferentes. Este conocimiento es un llamado urgente para que cada uno de nosotros tome acción hoy mismo: vigilar, orar y fortalecer nuestra fe con la palabra de Dios. No permitas que estas realidades te sorprendan desprevenido. Más bien, usa esta verdad para transformarte y ayudar a otros a despertar. Ahora te invito a reflexionar. ¿Cuál de estos pecados crees que está más presente en tu vida o en tu entorno? ¿Qué vas a hacer para cambiar eso y prepararte para el gran día? Es momento de actuar y caminar en luz, no en tinieblas. Y antes de que te vayas, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que sigas creciendo en la fe y no te pierdas ningún contenido vital como este. También, haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla para continuar aprendiendo más de la palabra del Señor. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.